están? Un gusto saludarlos, gracias por responder a esa pregunta, que no es pregunta retórica solamente, es para que respondan de verdad. Así que contento que me respondan. Un gusto poder saludarlos una vez más, poder compartir como iglesia en este lugar. Tuvimos semanas complejas, hace 2 semanas no nos pudimos reunir definitivamente por el tema de estado de emergencia. La semana pasada hicimos algo diferente, distinto, nos juntamos en horario más de mañana, por la complicación que podía haber más vespertina, así que nos juntamos 11 de la mañana en la casa de Marce con Aquiles, en el patio de la casa. Fue un tiempo bonito, fue súper rico, estaba fresquito, lo disfrutamos, pero también fuimos animados por la palabra del Señor, a no solamente responder con nuestras ideas a la contingencia nacional, sino que con la palabra del Señor. Y aquí vamos a retomar la serie que teníamos hace 3 semanas atrás. La serie se llama Solamente a Dios la Gloria, solo a Dios la Gloria. Y esta temática va enfocada en 5 puntos de la teología reformada, que son sellos diferenciadores y sellos distintivos de nuestra enseñanza cristiana. Dijimos que hay 5 frases que engloban esta fe, que es solo Cristo, sola Escritura, sola fe, sola gracia y solo a Dios la gloria. Dimos como ejemplo una nave, un avión que tiene instrumentos de vuelo. Tiene muchos instrumentos. Le decía que si uno sube a un avión, ve que hay diferentes indicadores, uno sabe de qué se trata. Lo mismo pasa con la teología reformada, con la teología en general en realidad, que tiene indicadores, y tiene indicadores que son muy importantes. Si no examinas uno, si no ves a uno, el avión se cae, simplemente se cae. Aquí es lo mismo. Los indicadores de vuelo en la vida cristiana y de la teología reformada son 5. Solo Cristo, sola Escritura, sola fe, sola gracia y solo Dios la gloria. El primer domingo vimos solo Cristo y hoy día vamos a ver sola Escritura. ¿Qué es la Escritura? Lo que leímos recién, la Biblia. Esa es la Escritura. Entonces hoy vamos a retomar la serie, muy conectado con lo enseñado la semana pasada, que hablamos acerca de 2 Crónicas 7, donde vimos un panorama general de la Escritura. Pero ahora vamos a preguntarnos qué es la Biblia y de qué se trata la Biblia. Y aquí uno puede tener muchas respuestas. ¿Qué es la Biblia? Algunos dirán es un libro humano, un libro escrito por personas simplemente, no inspiradas por Dios. Algunos dirán que la Biblia es una serie de historietas o serie de personajes famosos, y ahí recordarán quizá alguna historia conocida, la historia de David y Goliat, la historia de Abraham, de Moisés, las películas que ven en Semana Santa, se recordarán algún personaje quizás. O dirán, la Biblia es un libro de reglas, de ceremonias o mensajes diferentes, que no sé cómo conectarlos, podrían decir. La pregunta es, ¿la Biblia se trata de qué? ¿Se trata de mí? ¿De lo que yo tengo que hacer? ¿O bien se trata de alguien más y de lo que él ha hecho? Entonces les digo que la Biblia no es una serie de historietas, personas, reglas, ceremonias o mensajes desconectados entre sí. Es una gran narrativa que conecta cada historia, cada personaje, cada ley y cada mensaje lo conecta con alguien mayor y mejor. Lo conecta con Jesús. Y la lectura que vemos ahora es un ejemplo de eso. Voy a recordar la lectura, ¿ya? Porque me imagino que lo leyeron, siguieron la lectura. El contexto de esta lectura es: Jesús murió y resucitó. Habían pasado 3 días de que Jesús había muerto. Jesús había profetizado y anunciado que iba a morir y también que iba a resucitar. Pero sus discípulos estaban desesperanzados y no sabían qué pasaba. Se les cayó el mundo. El mundo se les hizo pedazos. ¿Por qué? Porque ¿quién era el profeta de ellos? Jesús. ¿Quién era el Señor? Tenían esperanza de vida con ellos. Murió. Y no saben qué pasó con él. Y habían escucharon que se le apareció, parece, a unas mujeres. Pero aún no creían que Jesús estaba vivo.
Entonces estos personajes que eran discípulos de Jesús iban camino de Emaús, a un pueblo cercano de Jerusalén. Iban caminando, iban tristes, iban cabizbajos, y se les acerca Jesús resucitado. Pero ellos no lo ven, ellos no se dan cuenta. Y Jesús le pregunta, se acerca, imagínense, van caminando, tristes, desesperados, angustiados, y se acerca una persona y le dice, oye, ¿qué les pasa? Estamos conversando respecto de lo último que sucedió en la ciudad. Y Jesús pregunta, ¿y qué pasó? Qué interesante. ¿Y qué pasó? ¿Pero cómo? ¿Eres el único forastero que no sabe lo que pasó? Extrañado. Y Jesús dice, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, fíjense, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, que les dijeron que Él vive. Pero no estaba muy convencido. Y fueron algunos de los nuestros sepulcros, fueron. Y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron, viendo el vaso medio lleno, medio vacío. A Él no le vieron, no estaba, pero no le vieron. Entonces les dijo, Jesús para animarlos les dijo esto, fíjense, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Todo esto que está pasando, que pasó, que los profetas y la ley, el Antiguo Testamento ya lo había anunciado. Y le pregunta a Jesús, ellos todavía no se daban cuenta quién era. ¿No era necesario que el Cristo padeciera? ¿Que el Mesías padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y Jesús, ¿cuál maestro? Les comienza a recordar las Escrituras y dice, comenzando desde Moisés. ¿Por qué desde Moisés? Desde el Pentateuco. Si habrán escuchado el Pentateuco alguna vez, es la ley judía, la Torá, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. 5 libros. Y siguiendo por todos los profetas. ¿Se recuerdan alguno? Isaías, Jeremías, Nahum, Ezequiel, Oseas, Sofonías. Hay libros más fáciles de encontrar y hay libros más difíciles de encontrar. Busque Sofonías. Y ay, ¿qué cuesta esto? Vamos al índice mejor, ¿cierto? Hay libros difíciles de encontrar porque son cortitos. Pero los profetas y Moisés, la ley, hablaba acerca de Jesús. Uno dice, wow, no había nacido Jesús y ya Moisés hablaba respecto de Jesús, del Mesías que habría de venir. Los profetas anunciaban que Cristo iba a padecer. Anunciaban que iba a nacer en Belén de Judea. Anunciaban que iba a nacer de una virgen. Anunciaban que iba a sufrir la crucifixión. Pero también anunciaba que un día iba a reinar en gloria y majestad. Y eso es lo que no entendían los discípulos. ¿Qué pasó? Si Él estaba llegando, llegó, anunció su reino, ¿qué pasó entonces? Pero Jesús sigue enseñándoles. Dice que comenzó desde Moisés y por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. O sea, las Escrituras, el Antiguo Testamento en este caso, apuntan hacia el Mesías que habría de venir, hacia Cristo el Señor. Por tanto, la Biblia sí tiene una gran historia, tiene un gran mensaje y un gran personaje central. Cristo el Señor. Ustedes quizás podrán leer la historia de David y Goliat,
de Noé, de Jonás, pero no son historias por separado, no son historietas desconectadas, son historias que nos llevan a conocer a Cristo el Señor. Jesús mismo dio la clave interpretativa acerca de la Escritura y dijo: las Escrituras hablan acerca de mí. Jesús dijo eso, y hay que empezar a entender la Biblia considerando cada pasaje de la Escritura en función de Él mismo. Entonces, el problema entonces es que a veces tomamos un versículo por acá y otro versículo por allá y armamos una postura respecto de cualquier tema. ¿Han escuchado ese refrán que ya parece un proverbio que dice: un texto fuera de contexto es un pretexto? O sea, un texto bíblico no entendido el contexto de la Escritura, de su libro y del plan de redención, es un pretexto para creer simplemente en lo que yo quiero. Y ustedes podrán ver que uno puede justificar, avalar casi cualquier postura agarrando una parte de la Biblia. Es que la Biblia dice esto. Y otro dice: ah, no, que la Biblia dice esto y esto otro. Entonces, aparentemente algunos podrán decir: se contradice la Escritura. El problema es que no lo leen o no se lee conforme a un gran panorama, a una gran historia, un gran relato desde la perspectiva divina. El gran panorama divino. La Biblia no es el libro de la historia del pueblo de Israel como si fuera una historia nacional simplemente. Tiene un discurso, tiene una narrativa y comenta y nos cuenta la historia del pueblo de Dios desde la perspectiva de Dios mismo. Entonces hay un desafío acá de conectar los textos de la Biblia con Cristo. Y un desafío de no desconectarlo, porque pierde vida, pierde poder, pierde evangelio. Voy a darle un ejemplo. No sé si conocen ustedes a un predicador famoso que se llama Charles Spurgeon, que es conocido de alguna forma como el príncipe de los predicadores. Él comenta lo siguiente: había una vez un predicador joven que había predicado en presencia de un respetado pastor mayor. Obviamente, después de predicar, le pregunta: oye, pastor, ministro, ¿qué le pareció el sermón? El pastor lo mira y le dice: fue un sermón muy pobre. ¡Qué fuerte! ¿Pero por qué? El joven había trabajado mucho tiempo en preparar el sermón y le sorprendió la respuesta. ¿Y por qué era tan malo el sermón? Le preguntó cuál era el problema y le dice: ¿acaso no expliqué bien el texto? Sí, dijo el pastor experimentado, la explicación es muy buena. Entonces, ¿no eran apropiadas las metáforas? ¿No eran convincentes los argumentos? Ah, eso también era muy bueno, le dijo. Pero aún así el sermón es muy pobre. El joven insistía en preguntar de nuevo cuál era el defecto que hacía que su sermón fuera tan pobre. Y la respuesta fue: Cristo no estaba en el sermón. Y el joven comenzó a defenderse, objetando, diciendo: bueno, es que Cristo no estaba en el texto. No decía la palabra Cristo en el texto. Y no debemos predicar entonces siempre a Cristo. Debemos predicar lo que está en el texto. Y le responde el pastor mayor, experimentado, con una ilustración. Le dice: ¿no sabes, jovencito, que de cada ciudad y de cada pueblo y de cada pequeña aldea en Inglaterra, donde quiera que sea, hay un camino a Londres? Sí, dijo el joven. Ahí está la respuesta. De cada texto de las Escrituras hay un camino a la capital de las Escrituras, que es Cristo. Y mi querido hermano, cuando llegas a un texto, su tarea es de preguntar cuál es el camino a Cristo. Después, predique su sermón, corriendo por el camino hacia la gran metrópoli, Cristo. Nunca he encontrado un texto que no tenga un camino a Cristo en él. Y si alguna vez encontrara uno, haré un camino.
Saltaré sobre las cercas y cruzaré las zanjas, pero llegaré a mi maestro, porque el sermón no logrará nada bueno si el sabor de Cristo no está en él. ¿Cómo conectar a Cristo con toda la Escritura? Entonces, el gran problema es que a veces separamos la historia de redención, separamos el mensaje del Evangelio y separamos el personaje central de la Escritura, Cristo mismo, con el texto. El desafío es cómo lo conectamos. Y aquí les cuento que hay 3 puntos muy importantes. La pregunta es, ¿cuál es la historia central de la Biblia? Segundo punto, ¿cuál es el mensaje central de la Biblia? Y tercero, ¿cuál es la persona central de la Biblia? Y están las respuestas ahí. La historia central de la Biblia es la redención. El mensaje central de la Biblia es el Evangelio. Y la persona central de la Biblia es Cristo mismo. Hay varias formas de contar la historia de la Biblia. Como historia de redención, como historia del reino, como historia del pacto. Pero en esta oportunidad elegí contar la historia de redención. Y como cada historia tiene 3 actos. Algunos dicen 3, algunos dicen 4 actos, pero son muy similares. Primer acto, historia de la creación. Segundo acto, historia de la caída. Tercer acto, historia de la redención. Y aquí vemos que la creación está en 2 capítulos. Génesis 1 y 2. Dios crea a un mundo perfecto, a un ser humano perfecto, en una relación perfecta con Él, con el prójimo y con la creación. Todo perfecto. Y le da una ley perfecta. Les dice, pueden comer de cualquier árbol. Solamente de uno no pueden comer. Y si comen, morirán. Pero si obedecen y no comen, seguirán viviendo. Caída. El ser humano le da la espalda a Dios. En un mundo perfecto. En una relación perfecta con Él. Relación perfecta entre su prójimo. Dice, prefiero no creerle a Dios. Y empieza a dudar de la bondad de Él. Por tentación del diablo. Y el diablo le sugiere, le dice, oye, Dios parece que es malo contigo. ¿Por qué? Porque no puedes comer de ningún árbol. ¿Era verdad eso? No. Sí podía comer de muchos árboles, pero de uno no. ¿Por qué no? Porque era voluntad del Señor simplemente. ¿Y qué implicaba eso? Que debía haber una confianza en el carácter, los atributos y la bondad y la justicia de Dios. Pero el hombre siempre tiene una idea mejor. Dice, oh, no creo que sea así. Y el diablo refuerza la idea y le dice, ¿sabes qué? Oye, desobedece nomás. Total, no va a pasar absolutamente nada. Es aún, vas a ser mucho mejor. Vas a ser como Dios. Y en realidad Dios no quiere que comas de ese fruto porque vas a ser como Él. El ser humano, obediente como siempre, dice, yo tengo mi mejor evangelio. Yo quiero construir mi propia historia. Yo quiero ser el centro de la historia, el centro del universo. Quiero ser como Dios. Quiero tener mis reglas. Y no confío en Dios. Y ahí comienza la caída. Desconfiando de Dios. Desobedeciendo al Dios del pacto. Desobedeciendo al Dios de la perfecta ley. Y en adelante vemos las consecuencias del pecado. Vemos cómo Caín asesina a su hermano Abel. Vemos cómo en adelante el mundo se llena de corrupción. Llegamos en Génesis, casi al comienzo, vemos que la maldad era mucha y se multiplicaba sobre la tierra. Tanto así que a Dios le dolió haber creado al ser humano.
En adelante vemos la devastación de la caída. Ahora usted dirá, esa historia es muy lejana. Pero ¿saben qué? Vean en su propia historia. Vean su propia historia de vida. Vean los efectos del pecado suyo o del pecado de otros en su propia vida. Génesis 3 se relata la caída, pero de ahí en adelante vemos como generación tras generación nadie puede buscar a Dios. Tanto así que llegamos a Salmos y a Romanos, y Romanos dice lo siguiente: todos se desviaron, no hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Nadie quiere buscar a Dios. Eso es evidente. Pero cuando hay pecado, donde abunda el pecado, Dios abunda en gracia. Y ya desde la caída, Él promete una salvación grande por medio de la simiente de la mujer, por alguien que habría de venir a salvar a la humanidad. Y vemos en Génesis 3:15 lo que es conocido como el protoevangelio. Y de ahí en adelante Dios manda promesa tras promesa de salvación. A Noé, a Abraham, a Isaac, Jacob, confirma la promesa. Moisés, David, los profetas, hasta que llega Cristo a salvarnos. Vemos entonces que creación de Génesis 1 y 2, caída del 3 en adelante, y redención del 3 en adelante, hasta que llega un día de la redención plena, Apocalipsis 22. Y aquí vemos que lo siguiente, Romanos dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Nadie puede decir que es completamente bueno para decir yo me merezco el cielo. Yo junté los puntos necesarios para llegar delante del Señor. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y nadie puede decir estoy libre de pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios es Cristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Podemos ser justificados, perdonados delante de Dios simplemente, sencillamente por creer en la buena obra de redención de Cristo. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, inclúyese, me incluyo. Y sin Cristo estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es la consecuencia del pecado. Pero la consecuencia de la gracia es que, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, Cristo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios puso su ley en el Edén, el ser humano rompió esa ley en el mismo Edén. Dios promete salvación por medio de la fe y viene Cristo, quien cumple la ley. Jesús en Mateo dice lo siguiente: no piensen que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, para anularla, sino para cumplirla. Porque es cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. O sea, Jesús es el cumplimiento de la ley de Dios. Aquella ley que el ser humano no obedeció en el Edén y que las generaciones siguientes no quisieron ni pudieron cumplir hasta el día de hoy. Pero Jesús vino a cumplir y obedecer la ley para que, de acuerdo con las promesas de los profetas, pudiéramos tener salvación por medio de Él y su obra
de obediencia perfecta. Entonces, ¿cuál es la historia central de la Escritura? Es la historia de redención, que puede ser resumida en 3 actos: creación, caída, redención. Y les pregunto ahora, ¿cuál es el mensaje central? Hay una historia, pero ¿cuál es el mensaje central? ¿Cuál es la buena noticia que Dios te quiere entregar? De Génesis a Apocalipsis es la misma buena noticia, el Evangelio de Dios. Jesús, cuando comenzó su ministerio, lo comenzó diciendo estas palabras: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Lo que enseñó Jesús es el Evangelio. Ese es el foco y centro de su mensaje. Si tú eres cristiano, el foco y centro de tu mensaje debe ser el Evangelio. Y ya resucitado, se les aparece a sus discípulos durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios, el Evangelio del reino de Dios. Y después Pablo, al final de su ministerio, en el libro de Hechos, Pablo el apóstol, que había sido transformado por el Señor, era alguien que perseguía a la iglesia y después predicó el mensaje del Evangelio. Lucas, el autor de Hechos, señala lo siguiente: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. O sea, el mensaje de Pablo es idéntico al mensaje de Jesús. En la tarea de un predicador, de alguien que enseña la Biblia, es conectar la Biblia con Cristo, desde Moisés, los profetas y el Nuevo Testamento, con Cristo el Señor. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Ese era el foco, el reino de Dios y el Evangelio del Señor Jesucristo. Y lo hacía abiertamente y sin impedimento. Paréntesis, estaba en arresto domiciliario, pero la Biblia dice que lo hacía abiertamente y sin impedimento. Las circunstancias dan lo mismo. Puede cambiar circunstancia país, pero la iglesia debe predicar abiertamente y sin impedimento la historia de redención, el mensaje del Evangelio y a Cristo el Señor. Tercer punto. ¿Quién es la persona central de la Biblia? Ustedes ya lo saben. Lo he enunciado muchas veces. Cristo. Jesús dijo: escudriñen las Escrituras. ¿Sabe lo que significa la palabra escudriñar? Investigar, indagar. Es como buscar un tesoro, sacar la pala, el chuzo, y empezar a trabajar perseverantemente. Escudriñen en las Escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna. En las Escrituras hay vida eterna, vida abundante, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. O sea, ¿de qué hablan las Escrituras entonces? De Cristo, el Señor. Y Juan, en su Evangelio, dice lo siguiente: explica por qué escribió su Evangelio. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cristo es el mensaje central de las Escrituras. Y no solamente eso, hay vida eterna ahí, en Cristo el Señor. Y aquí volvemos al texto inicial, Lucas 24, 27. Vemos que Jesús les explica a los discípulos acerca de él mismo en la Escritura. Le dice: ¿saben qué? Mira, aquí en Génesis la Biblia habla acerca de Cristo el Señor. Aquí en Éxodo, Dios habla respecto de Cristo el Señor.
Aquí en Levítico, en Número, Deuteronomio, en Josué. Y en adelante, habla respecto de Cristo. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que luego se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. 3 puntos importantes. ¿Cuáles son? La historia central de la Biblia es la historia de redención. Segundo punto, el mensaje central de la Biblia es el Evangelio. La persona central de la Biblia es Cristo. Y aquí viene la pregunta, ¿y qué a mí? ¿Y qué tiene que ver conmigo eso? ¿Y qué tiene que ver con mi vida cotidiana? ¿Y qué tiene que ver con la contingencia nacional? ¿Y qué pasa si eso no lo entiendo o no me interesa? Y aquí puse nosotros y la Biblia. Pero también puse tú y la Biblia. No quise poner directamente tú y la Biblia porque pareciera que esa expresión pareciera que el resto no lo necesitara. Pero en realidad todos debemos conectarnos con la historia de redención, con la belleza de Cristo en la Escritura y con la belleza del Evangelio. Pero si lo dejamos solamente en nosotros, y nosotros es como es para todos, pero es importante ir a tu corazón y a mi corazón. Y aquí pongo en particular, Dios te invita a conocer la historia de redención para redimir tu historia. Tú eres experto en tu historia. Tú conoces muy bien tu historia. Todo lo que te ha pasado, desde que naciste hasta el día de hoy. Lo que has sufrido, lo que has llorado, lo que has logrado, lo que has alcanzado. Pero Dios te invita a conocer la historia de redención, que es una historia cósmica, para redimir tu historia. Dios te invita a escuchar la mejor y verdadera buena noticia que necesitas oír. Aquí uno puede preguntarse, ¿cuál es la mejor noticia que puedo escuchar hoy? Y uno podría decir, bueno, que se acaben los conflictos. O bien que vuelva el sueño de ser chileno. ¿Cómo es? Hay un premio, la suerte de ser chileno. Y que justo vea mi root y ese número es el mío. Aquí sería bonito, ¿eh? O bien que tal o cual persona me pida perdón. O bien la buena noticia de encontrar un trabajo, o la buena noticia de que los exámenes salgan buenos, o la buena noticia de ver una familia feliz. Pero ¿saben qué? Dios te invita a escuchar la mejor y verdadera noticia que necesitas oír, que es el Evangelio de salvación. Dios te invita a conocer al mejor y verdadero Rey del universo, Salvador y Profeta que puedas conocer. Jesucristo, el Hijo de Dios y Señor, el camino al Padre. Dios te invita a vivir una mejor y verdadera vida, conociendo a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado para salvarnos. Dios te invita a vivir para una mejor y verdadera misión. Tú tienes una misión, pero hay una mejor y verdadera misión que se conecta con esa gran misión, la tuya con la del Señor, la cual es glorificarlo a Él y disfrutar de Él por siempre. Ahí nuestro corazón encuentra sentido.
Te pregunto entonces, ¿cuál es la historia de tu vida? Cristo quiere redimir tu historia. Que todas esas consecuencias de la caída en tu vida, por pecado tuyo o de otros, que sean redimidos por el Señor. Y que seas parte de su historia de redención. ¿Cuál es la buena noticia que necesitas oír hoy? De seguro que hay una mejor y verdadera buena noticia, que es que Jesús vino a buscar lo que se había perdido, tú y yo, y darnos verdadera salvación. Te pregunto, en tu historia, en tu relato, cuando le cuentas tu vida a otro, ¿quién es el centro de la historia? ¿Quién es el bueno de la historia? Porque muchas veces contamos nuestra historia y quedamos como los salvadores. Siempre uno no es el culpable es el otro. Y uno dice, todo bien, perfecto. Perfecto. El otro tiene que cambiar, pero tú no. ¿Quién es el centro de tu historia? ¿Eres tú? ¿O es otra persona? Jesús quiere que Él mismo sea el centro de tu historia, porque Él es el centro de la gran historia. Y te pregunto una pregunta más filosófica. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Para qué existes? ¿Cuál es la causa por la cual luchas? ¿Cuál es el sueño de tu vida? Jesús vino para hacer un intercambio, para que puedas dejar tus sueños a los pies de Él, para que puedas dejar tu propósito a los pies de Él y te unas a su verdadero propósito, que es conocer a Dios y a Jesucristo. Ahí encontramos plenitud de gozo. Te hago la pregunta, ¿cómo vives tu vida? ¿Qué es lo que guía tu vivir? ¿Vives simplemente a tu manera? ¿Vives conforme a tus heridas? ¿Vives conforme a tus prejuicios, a tu formación de casa? ¿Sabes qué? Conocer a Jesús y amarlo a Él te dará la mejor y verdadera forma de vivir. Y te pregunto una vez más, ¿y qué a ti? ¿Lees la Biblia? Si no, léela. Te estamos contando la historia de redención. Y si la lees, ¿cómo lees la Biblia? ¿Tú eres el centro? ¿Tú quieres leer la Biblia para responder tus propios problemas? Dios lo responde. Pero a veces hacemos malas preguntas. Y queremos forzar que el texto nos diga lo que nosotros queremos oír. La otra pregunta es, ¿cómo vives la Biblia? Te cuento que hay una verdadera historia, hay una verdadera buena noticia, un verdadero Salvador y Señor que necesitamos conocer, relacionarnos con Él, recordar y no solamente eso, compartirlo. Que otros lo conozcan. Y preguntas hacia el corazón. ¿Quién es el centro de tu historia hoy? ¿Cuál es tu sueño hoy? ¿Por quién vives hoy? ¿Para qué vives hoy? Dios quiere que Cristo sea tu centro. Porque es el camino al Padre. Y solamente es el camino, es la verdadera vida. En Él hay libertad y vida abundante. No hay otro camino para esa vida abundante. Los invito a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos dejaste la Biblia, la Escritura, para contarnos la historia de redención.
Esa historia en que nosotros somos rebeldes delante de ti. Nos alejamos de ti. Pero tú constantemente vas y nos buscas. Y de diferentes formas nos llamas una y otra vez. Y si estamos hoy acá, no es por coincidencia. Es porque tú planeaste cada detalle para estar acá. Y delante de ti estamos, Señor. De tu presencia estamos en este momento. Gracias porque por tu palabra nos muestras a Jesús como el centro de la historia de redención. Como el camino del Padre, el poderoso Rey, Señor. El varón de dolores, sufriente, que se conecta con nuestro dolor y que perdona nuestros pecados si vamos corriendo a la cruz de Cristo. Y ahí encontramos verdadera paz y vida abundante. Queremos recordar la obra que tú hiciste en nuestros corazones, Señor. Si ya hemos sido salvados por ti, queremos cada día que eso sea nuestro aliento, nuestro alimento, Señor. No queremos olvidarnos ni un segundo de este mensaje de salvación. Porque cada vez que nos olvidamos, dejamos de mirar esos indicadores, Señor, de vuelo, Señor. Nuestra nave, Señor, se va a pique, Señor. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos renueve el gozo de tu salvación. Y a quien aún está lejos del Padre, que nos ha entregado a Jesús, que puede ser alcanzado por tu salvación, que pueda correr a tus pies y decirte: Señor, te necesito. Aquí estoy para que tú cambies mi vida y para unirme a tu historia, a tu plan, a tu misión y a tu vida. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por tu palabra, por Cristo el Señor. Y te pedimos que juntos como iglesia podamos tener a Cristo en el centro. Que tu palabra sea nuestra luz en nuestro camino. Que tú nos puedas guiar a los pies de Cristo cada día. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.